Pues muy buenas tardes a todos. Quiero daros la bienvenida a los que habéis venido aquí en nombre de la Fundación Telefónica y también a los que nos seguís en directo, tanto de España como desde Latinoamérica. Esta es la séptima charla, encuentro del ciclo Internet y las nuevas tecnologías crean nuevas profesiones que realiza la Fundación Telefónica y en el que se ha hablado de diferentes perfiles profesionales que se han ido creando al calor de las nuevas tecnologías de Internet en un entorno un poco pesimista de crisis económica, en el pues intentando demostrar que hay que reconvertirse y que para los que pues hoy en particular la séptima charla versa sobre la profesión o el perfil de web analyst y también sobre el perfil o la profesión de analista de usabilidad web. Tenemos con nosotros a Gemma Muñoz y a Juan Leal, son ambos dos profesionales reputados en sus terrenos, ¿no? y reconocidos, y les hemos pedido que nos cuenten en qué consiste el papel y la profesión correspondiente. Y nada, Gemma es responsable de analítica web en Panda Software y Panda Security, perdón. Y ella también estuvo en Bankinter llevando la parte de analítica web y entonces y es una persona muy conocida, tiene su propio blog en el que invoca a Vinash, un evangelizador de Google Analytics, y es conocido el blog y sobre todo yo creo que ha sido una de las responsables en España de ilustrar o de dar un poco de claridad a qué es lo que se espera de una persona que tiene la responsabilidad de analizar el tráfico web de una empresa, etcétera. Sin más, para los que nos seguís en Twitter, la etiqueta que hemos establecido es hashtag FT webanalyst con Y. Y sin más, darle paso a Gemma para que nos cuente un poco en qué consiste eso de web analyst. Gemma, gracias. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Vale, yo es que no sé hablar sentada, así que si me lo permitís, me voy a bajar un poquito de aquí, ¿vale? Siento a los del vídeo. Cuando me propusieron hablar de analítica web, aquí en la Fundación Telefónica yo me sentí súper emocionada, ¿no? Porque realmente voy a hacer lo que me gusta hacer, que es evangelizar sobre la analítica web. No sé en qué grado conocéis o no la analítica web, voy a empezar desde el principio, no vamos a tirarnos aquí horas, pero al menos me gustaría daros pinceladas sobre esta profesión que efectivamente lleva muy poco en el mercado, pero no es realmente una moda, ¿no? O sea, la analítica web ha surgido por una necesidad y bueno, sí que es cierto que ahora está en boga y oye, pues lo bueno que tiene es que estamos en una disciplina que tiene muchísima oferta de trabajo y pocos profesionales que se dedican a ella. Así que desde aquí hago un llamamiento a que forméis parte de la comunidad de analistas web, ¿vale? Y vamos a empezar por el principio, la historia de la analítica web. Cuando empieza Internet en los años 90, las empresas que estaban allí no tenían realmente una web como canal online, ¿vale? Eran empresas que simplemente figuraban en la web, que la utilizaban con contenidos muy estáticos y que no iban más allá. A partir de unos años después, finales de los 90, a principios de los 2000, la cosa ya cambia un poco, ¿vale? Las empresas empiezan a invertir dinero no solamente en un diseño bonito, agradable, sino en usabilidad, como nos contará luego Juan, en funcionalidades, nuevas funcionalidades, en posicionarse bien en buscadores, en campañas en redes sociales y en otros sites, ¿no? Fuera de la web. Y claro, eso al final es dinero que la empresa está invirtiendo en un nuevo canal, en el canal online, y que la mera presencia en Internet ya no justifica esa inyección de inversión. Entonces,
al final lo que nace es la necesidad de poner sobre la mesa una nueva forma de saber si está funcionando o no la estrategia, que es sacar los datos que nos están dejando nuestros clientes, nuestros usuarios en la web y utilizarlos para tomar decisiones estratégicas al respecto. Al final, es como recuperar un poco la figura del tendero de la tienda offline, que está no sé si es al final el propietario de la tienda, pero que actúa como tal y sabe perfectamente de dónde vienen los clientes, por dónde se mueven en los pasillos, cuáles gustan más, cuáles menos, qué productos coge y está viendo, pues oye, pues cuál me gusta más, por cuál preguntan. Es un poco recuperar esa figura y es muy fácil recuperarla. Es muy fácil recuperarla a raíz de que Google compra una empresa que lo que hace es una herramienta de analítica web y la transforma en Google Analytics, ¿vale? Es entonces realmente cuando se produce el boom de la analítica web. Hasta entonces las herramientas de analítica web eran muy caras, eran muy poderosas, es cierto, pero no estaban al alcance de cualquiera. Con lo cual llega un momento en el que si no tienes mucho capital para poner en ese presupuesto, pues lógicamente no puedes hacer frente. Llega Google Analytics y Google Analytics es una herramienta, se dice que es gratuita. Yo sinceramente y por mi experiencia no lo es en el sentido que es mucho mejor gastarte un poco de dinero haciendo una implementación personalizada al negocio que tú tienes, ¿vale? Y que no es tanto dinero como implementar una herramienta de mucho más potencial, como puede ser un Omniture, un WebTrends, etcétera, pero sí gastarte un poquito para lograr sacarle todo el jugo luego al análisis de los datos, ¿vale? Entonces, nos situamos aquí en España, en el 2000 poco ya empieza a haber algún profesional que se dedica a esto y ha evolucionado de forma que en el año 2010 sí que es cierto que ha sido un poco el año en el que la analítica web ha evolucionado hasta llegar a la mayoría de empresas, al menos online, que tenemos en España, ¿vale? En Estados Unidos va más adelantada, va unos 2 años más adelantada, pero bueno, en España realmente yo creo que estamos empezando a hacer grandes cosas. Todo esto me lleva a contaros, efectivamente, Fernando lo ha comentado antes, para mí mi ídolo y realmente la persona a la que yo más admiro en mi profesión es Avinash Kaushik, que es el por Dios, me va a matar, el evangelizador de Google Analytics para Google y bueno, él siempre hizo un poco de presión, ¿no?, en que la analítica web no debía estar basado realmente en la herramienta, sino en el analista, ¿de acuerdo? La herramienta de analítica web tiene que llevarse un 10% del presupuesto, 10% contra el 90% de la inversión en la persona. ¿Por qué? Cualquiera puede sacar datos de una herramienta de analítica web. Yo tengo un hijo de 5 años que ya maneja el iPad como tendríais que verlo, pues sabe perfectamente sacar datos, ¿vale? Cualquiera puede sacar datos de la herramienta de analítica web. ¿Cuál es el reto del analista web? El transformar esos datos en conocimiento, ¿vale? Y es lo que realmente le va a dar valor a esos datos. No solamente el visitas, ahora veremos algunas métricas básicas, qué está pasando, el tráfico en tu sitio, esa figura del tendero, ¿os acordáis? Quién está entrando, por dónde está entrando, qué hace, sino más bien el qué puedo hacer yo para mejorar lo que estamos haciendo bien y cambiar totalmente la estrategia de lo que estamos haciendo mal. ¿De acuerdo? Me he traído una pequeña chuleta para no olvidarme de nada. Bien, el trabajo del analista web es un trabajo de verdad apasionante. O sea, seguro que tengo compañeros que me están matando con la mirada, pero para mí es apasionante. Me gusta mucho una cita que yo creo que resume muy bien el espíritu, ¿no?, de la analítica web, que es desde que se cronometran las carreras, se corre más rápido. Y es así, si nosotros sabemos el punto de partida donde estamos y el objetivo al que queremos llegar, nos va a ser mucho más fácil el llegar midiendo, el llegar tomando decisiones basadas en los datos. Por supuesto, podemos llegar sin medir.
en plan hipótesis, ¿vale? Haciendo hipótesis, diciendo, bueno, pues vamos a intentar esto otro. Pero realmente, como vas a ir más seguro y más rápido, es sabiendo dónde estás y a dónde quieres llegar, ¿vale? Entonces, el trabajo del analista web se compone de 3 fases bien diferenciadas. La primera es el análisis básico del site. Un análisis básico es el análisis del tráfico de ese site. Es las visitas, quién entra en la tienda, la tienda o la web, en el sitio web, no tiene por qué ser una tienda, luego veremos eso. Entonces, por dónde entran las visitas, qué hacen, cuánto tiempo se quedan, cuántos entran así, miran, no les gusta y se va, esa métrica es muy importante, tasa de rebote, cuántos visitantes tenemos, el tiempo que se quedan y sobre todo la tasa de conversión, es decir, cuántos de las visitas que entran a mi site terminan haciendo lo que yo quiero que hagan, ¿vale? Terminan cumpliendo mis objetivos. Eso es realmente lo que te va a marcar la eficiencia del site, el rendimiento de ese site y lo que tenemos que mejorar. Estas métricas básicas nos van a servir sobre todo para saber dónde estamos, para ver una tendencia y ver si estamos mejorando o empeorando dependiendo del momento en el que estemos. Pero luego sí que es cierto que es necesario ir un poco más allá y ya hacer un análisis que profundice un poco más. ¿Cómo hacemos ese análisis? Utilizando varias técnicas. Las básicas son la segmentación. Es decir, intentar cuando analicen los datos nunca verlos de forma agregada, sino verlos de forma personalizada por los perfiles que cada persona, cada analista web en compañía con la gente de negocio determine que son importantes para la empresa. Por ejemplo, ver qué hacen los clientes en contraposición de lo que hacen los no clientes, ver qué hacen los que vienen de un buscador en contraposición de los que vienen porque me han guardado en favoritos. Ver qué hacen los que clican aquí en comparación con los que clican allá, ¿de acuerdo? Segmentar los datos siempre, no dar nunca datos agregados. Ese es un lema. También es importante hacer hincapié en los objetivos que debe tener el site. Un analista web sin objetivos, al final lo que va a hacer es tener una cantidad ingente de datos, ¿te acuerdas, Fernando? La cantidad ingente de datos y no va a saber qué va a hacer con ellos, porque no tiene objetivos, no sabe realmente qué es lo que tiene que buscar, qué quiere encontrar, dónde quiere llegar. Entonces es muy importante que los objetivos de negocio vayan en paralelo a los objetivos que estamos intentando lograr en la web. Cada objetivo que tengamos, vamos a llamarlo proceso. El proceso de la persona, del usuario que va a llegar a cumplir tu objetivo, va a llamarse embudo de conversión. ¿Qué es un embudo de conversión? Es desde este punto de aquí, que es la entrada en el site, o el momento en el que la visita está interesada en un determinado producto, en un determinado servicio, hasta que finalmente se contrata el producto o servicio, hasta que se dan de alta. No tienen por qué ser siempre una conversión de tipo económico. Puede ser también de tipo contenido. En un blog, por ejemplo, hasta que te deja un comentario, o bien hasta que mira tus datos personales, ¿vale? Porque te interese que te conozcan. Entonces, teniendo los objetivos bien claros, vamos a ser capaces de determinar qué métricas nos van a llevar a saber si estamos cumpliendo o no los objetivos, cuán cerca o lejos estamos de ellos. Estas métricas tendrán que ser indicadores clave, ¿vale? En inglés, las KPIs. Indicadores clave, muy importante, que sean indicadores y que sean clave. Es decir, no me vale solamente que sean indicadores, sino que tienen que ser clave. No me vale una métrica que luego pues no me lleve a la acción, no me ayude a tomar decisiones sobre lo que estoy analizando, ¿de acuerdo? Y no sé si se me olvida alguna de esta. No. Los datos cualitativos y de la competencia, importantísimo. Los datos cuantitativos nos van a ayudar a saber qué está pasando en mi site, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Los datos cualitativos nos pueden ayudar a saber por qué puede estar pasando. Intentar entender también al usuario, por qué estamos en esta situación. Existen herramientas, igual que tenemos las herramientas para sacar los datos cuantitativos, que son las que
normalmente se conocen, Google Analytics y demás, herramientas igualmente gratuitas que pueden ayudarnos a saber cómo estamos con respecto a los clientes, a lo que piensan los clientes, al grado de satisfacción. Al final los objetivos de un e-commerce normalmente van a ser del estilo de reducir costes, aumentar beneficios, ¿vale? Y los que no son realmente e-commerce van a ser aumentar satisfacción del usuario. Con lo cual, teniendo claros estos objetivos y sabiendo dónde estamos en posición de los datos cuantitativos, vamos a poder saber qué tenemos que mejorar con los datos cualitativos, el por qué, el qué está pasando en mi site más el por qué puede estar pasando, ¿vale? Al igual que los datos de la competencia. Básicamente, ¿por qué tenemos que utilizar los datos de la competencia? Porque están ahí y si no los utilizas tú, los van a utilizar los demás. Con lo cual, mejor también tenerlos tú y saber dónde se está moviendo el sector, ¿de acuerdo? Y finalmente, el analista web tiene que dejar siempre un tiempo para, por un lado, diseñar la presentación de estos datos, de este análisis. No me vale coger la hoja Excel de 50.000 filas con 4 hojas y pasarla directamente a la persona que te ha pedido el análisis. No, o sea, nunca. Hay que dejar un poco de tiempo para pensar en cómo presentar de forma eficiente este tipo de datos, ¿vale? Presentando los datos de forma eficiente vas a lograr que ese análisis que has estado intentando y trabajando durante mucho tiempo realmente llegue a buen puerto. ¿Cómo? Con las recomendaciones. No se nos puede olvidar nunca adjuntar recomendaciones a un análisis. Las recomendaciones es lo que os contaba antes de los datos, transformarlos en conocimiento. Si nosotros no ofrecemos datos, solamente ofrecemos datos, al final estamos siendo parte del problema, no de la solución. Se forma parte de la solución cuando se ayuda a realizar algo, a realizar alguna acción. Ese momento realmente, aunque pueda parecer que no, en la generación de recomendaciones es donde el analista web realmente crece, donde el analista web realmente evoluciona y donde tiene valor. Por eso es muy importante que el perfil del analista web sea, por un lado, pequeño técnico, ¿vale? Para saber si está bien implementado o no la herramienta, para intentar entender dónde puede estar el dato que me pueda faltar, etcétera. Tiene que tener un perfil pelín también estratégico, de negocio, conocer muy bien el negocio para poder dar dar recomendaciones que realmente lleguen a la persona que necesita tomar decisiones en base a esos datos y, por supuesto, tiene que tener un perfil creativo. Eso es realmente lo apasionante. A mí no me apasiona sacar datos. A mí no me apasiona meterlos en un Excel y cruzarlos hasta que ya no sé dónde tengo la cabeza. A mí lo que me apasiona es saber qué me están intentando decir los datos, qué me están intentando decir los usuarios y dónde puedo mejorar, dónde puedo realmente aportar algo, ¿vale? Dónde puedo formar parte de esa solución. En temas de cómo llegar a ser analista web, es muy difícil. Realmente es un camino horroroso llegar a ser analista web porque no hay nada muy bien. Sí, es que os voy a deprimir, pero no. Ahora está mucho mejor. No deprimo. Vale. Súper divertido llegar a ser analista web. No. Yo empecé en el análisis web en el año 2000, finales de 2004, principios de 2005, ¿vale? En ese momento en España había 2 personas que hablaban de analítica web. Pere Rovira y Javier Godoy, ¿vale? Básicos si queréis entrar en esto, ¿vale? Pere Rovira en Barcelona es un crack, es el Woody Allen de la analítica web. Con sus blogs me llevaron a conocer a Avinash Kaushik, y Avinash Kaushik ya es el dios, o sea, de verdad. Acaba de sacar su libro en castellano, indispensable si os queréis dedicar a la analítica web. Y es un... No, ya hay gente que lo tiene. Planeta, Gestión 2000.
A mí hay gente que me ha mandado la foto. Están enchufados, están enchufados. ¿Cómo se llama el título? Web Analytics 2.0. Sí, está en preventa. Ahí es que lo tengo ya. Mira, Fernando, lo que te enteras en la Fundación Telefónica, macho. Yo te lo dejo si lo necesitas. Bueno, ese libro, indispensable, básicamente porque en español hay muy poco. Tenemos ese libro, tenemos uno de Sergio Maldonado, Analítica Web para Triunfar, y otro de Maribel, perdona, no me acuerdo el apellido. Avinas Kaushik, no me acuerdo el apellido, Maribel, pero también está en español, está en castellano. A lo que voy es que es lo único que hay en castellano en Analítica Web. 3 libros, ¿vale? 3 libros, bien. Pero con esos 3 libros tenemos para empezar. Si nos interesa realmente, hay una vez al mes Conversion Thursdays en las principales ciudades españolas. En Barcelona empezaron, después en Madrid, Bilbao, Alicante, Zaragoza y me dejaré algunos seguro, pero las cosas del directo. Y allí nos reunimos la gente, los analistas web, un poco frikis, de acuerdo, pero la comunidad realmente es pequeña y yo, sinceramente, no conozco muchas comunidades como la de analistas web en la que todo el mundo se ayuda. De verdad, yo formo parte de las Madrid Geek Girls, que somos las chicas analistas frikis, ¿vale? Que estamos todo el día, pero de verdad, o sea, alguna tiene una cosa, una duda, oye, porque claro, no hay mucho escrito, ¿vale? Entonces, tengo un problema con la tasa de rebote que hace no sé qué. Entre todas ayudamos. Y digo las Madrid Geek Girls porque estoy más cercana a ellas, pero cualquiera de la profesión va a ayudar. Creo que esto es consecuencia precisamente de que hay mucho trabajo y poca gente. A lo mejor en el momento que haya mucha más gente las cosas empiezan a ser más tirantes. Pero ahora mismo, impresionante, de verdad. No he encontrado una comunidad así. Y luego, estudios. Otra vez, estudios. Tristes pero optimistas estamos. La Universidad British Columbia hace un máster de analítica web. El único máster en el mundo de analítica web ofrecido por una universidad, ¿vale? Estamos en España y en Latinoamérica. En Latinoamérica no sé, pero aquí en España, titulitis aguda, no digo más. En España tenemos seminarios, hay muchas escuelas de negocio que ofrecen la analítica web dentro de másters un poco más grandes, ¿no? De intelligence y business, etcétera. Tengo una primicia, en febrero o marzo sale una escuela de analistas web en español y va a ser muy interesante, ¿vale? O sea, ya os contaré. Ahora mismo no puedo. Pero de verdad, que se está moviendo, que esto va para adelante, que estamos todos para ayudarnos, que es fascinante, ¿verdad? Yo estoy apasionada por mi trabajo. Y es eso, o sea, son números, la gente me mira raro, no me importa, porque yo realmente lo que veo es que esto va evolucionando. Estamos hablando de una profesión que hace 10 años no existía, ¿vale? Y cada día va cambiando, porque gracias a Dios Internet va cambiando también, con lo cual no tenemos ese estancamiento a lo mejor que puedan tener otras profesiones. Lógicamente en Internet casi ninguna profesión tiene estancamiento, pero esta todavía menos, porque nos tenemos que mover a la vez. Pensar, dispositivos móviles, ¿habéis visto la evolución del iPad? La gente que utiliza el iPad para navegar, o sea, de repente ha roto todos los moldes. A esto me refiero, estamos vivos, estamos moviéndonos, estamos todos ahí, que es una profesión genial y estoy también para ayudaros, si me necesitáis, en LinkedIn, en Twitter, donde queráis, ¿no? Y ya me callo. Creo que no me he dejado nada, Pepe. Trabajar in-house. El trabajo puede ser o bien en empresa, ¿vale? Como yo he estado en Bank Inter y en Panda Security actuando directamente dentro de la empresa, está bien, porque conoces muy bien el negocio. Puedes trabajar también como freelance dentro de una agencia, dentro de una consultora, freelance como tú solo contigo mismo. Y lo bueno es eso, que hay
hay muchas empresas que a lo mejor no se pueden permitir tener una persona dentro de la misma empresa para dedicarse a esto, pero sí que puedes trabajar como freelance, conocer distintos sectores. Es que es apasionante. Es que no os puedo decir más. Y ya está. Gracias. Muchísimas gracias, Gemma. Pero no puedes decir que es apasionante y luego decir, no ha sido muy duro. No ha sido duro, está chupado ser web analytics. Lo dices tú, ¿no? Lo digo yo que no lo soy. No, lo cierto es que yo siempre digo que una de las cosas que a mí más me ha acercado a la analítica web ha sido los artículos que bueno, siento que es para nosotros, por ser coautor de ese blog, es un honor tenerla de coeditora de un blog en el cual ella escribe, aparte del suyo propio, que es el de Territorio Creativo, en el que, pues gracias a eso, de una forma realmente sencilla, con una frase inicial siempre que engancha y dice, ¿por qué dice esta frase? Y entonces empiezas a leer el libro, el post sobre analítica. Lo cierto es que... Reconoce que me costó convenceros. Sí, es cierto. Yo es que no estaba al principio. No, lo cierto es que realmente Gemma es capaz de explicarlo de forma fácil y siempre que hablamos de analítica la gente se imagina los grandes Excels llenos de números, ¿no? Y creo que es un placer. Es el hueco de cambiar de tercio, y digo cambiar de tercio cuando planteamos la sesión de hoy. La verdad es que lo hicimos pensando en una cosa estaba muy unida a la otra. Alguien de usabilidad no podría trabajar sin el concepto de analítica detrás, y diría que casi viceversa. Alguien de analítica va a decir esto, va a detectar el problema y va a decir lo que hace falta aquí es alguien de usabilidad, y por eso están aquí hoy los dos, y por eso nos hablan desde, yo creo, dos perspectivas diferentes de la misma moneda, ¿no? Dos caras diferentes de la misma moneda. Juan Leal ha sido también, yo creo, un pionero en analítica web, porque empezó a trabajar en usabilidad. En analítica también, pero, bueno, pero no sabías que se llamaba así. No sabías que se llamaba así. Porque él empezó a trabajar en Icon Media Lab hace, no voy a decir cuántos, pero unos pocos años, hace casi 10 años o más, en Lisboa, y luego pues empezó a trabajar en Terra, desde la perspectiva de usabilidad, y también trabajó en idealista.com, por ejemplo, y ahora tiene su propia consultora que se llama 6 de agosto, desde el que ayuda a startups, empresas de diferentes tamaños, ¿no? a plantearse conceptos como no sé, házmelo, ¿no? Algo así como házmelo simple, o, ¿no? Yo solamente he leído un libro de usabilidad. No me hagas pensar. No me hagas pensar, del autor Steve Krug. Steve Krug. Y es el que yo recomendaría, porque ese que me he leído, nada más me he leído uno. Juan, muchas gracias. Nada. Adelante. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Yo también me voy a poner de pie y necesitaría presentación. Vale. Bueno, pues en primer lugar dar las gracias a la Fundación Telefónica, en especial al Pepe, también a Fernando por la invitación al principio, que nos hemos movido para coordinarnos, y bueno, dar las gracias también a Gemma. Saludar también a Latinoamérica, que los que nos estén escuchando en el streaming, y bueno, pues directamente al grano. Como veis, el título de la presentación es sencillo, es fácil, y es, pues eso, fácil. La idea es presentaros un poco cómo ha sido mi trayectoria hasta donde he llegado a día de hoy, y luego un poco pues en qué consiste todo esto de la usabilidad, de experiencia de usuario, diseño de interacción, porque muchas veces también se confunden los términos, ¿vale? Me gustaría, creo que la manera más sencilla es haceros una especie de timeline de cómo he empezado y cómo he acabado, y creo que también puede ilustrar a estas personas que andan quizá pensando un poco en cambiar de profesión, o que quieren dar un salto simplemente al mercado laboral y creen que pueden por aquí empezar a nivel profesional, ¿no? Antes de ser licenciado en ergonomía estudié la diplomatura en educación y en Extremadura. Y curiosamente, una de las asignaturas que yo estudiaba venía con, aquí el copyright todavía pues como que se saltaba por encima, y una de
de las disciplinas tenía apuntes editados por una universidad portuguesa, cuyo nombre, la facultad era Facultad de Motricidad Humana. A mí simplemente el nombre me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Facultad de Motricidad Humana, ¿no? Sonaba súper exótico, ¿no? Y, joder, pues me lo planteé un día, un fin de semana, con un puente típico, y me acerqué allí y me hice con el programa académico. Esta licenciatura tenía diferentes especializaciones y una de ellas, que fue la que me iluminó, se llamaba ergonomía, factor humano, ¿no? No sé por qué, pero a mí la idea de poder definir productos y de ayudar al ser humano a que su vida sea más fácil, pues es algo que me apasiona, y me apasionó desde el principio, ¿no? Gracias a Dios tuve el apoyo de mis padres, porque supieron apostar por mí nuevamente para una nueva carrera, porque aquello es, bueno, pues todo lo que implica, ¿no? Sales de una, te metes en otra. Al final, por suerte también lo aprovecho para comentar por si alguien se quiere marchar para allá a estudiar, las tasas académicas, las universidades están por los suelos, así que hay mucha oportunidad para estudiar a un precio bastante asequible. Esto es publicidad para ello, pero bueno. En fin, era curioso además porque entre las distintas especializaciones que había, la gente como que miraba a los de ergonomía como bichos raros, ¿no? Es decir, la gente, pues había clases con 60, 70 alumnos, y la nuestra, mi curso tenía 16 alumnos. Y de ese curso, de esa licenciatura, acabamos 10. Tengo que recordar también que allí se repite, cuando te quedan más de 2, repites curso. O sea, es un poco como la antigua EGB, perdón por los latinoamericanos. Bueno, más tarde tuve la oportunidad de pasar a Icon Media Lab, que fue una de las primeras empresas consultoras con cierto enfoque a lo que es el diseño de interacción, la usabilidad, la experiencia de usuario, etcétera. Y bueno, simplemente pues eso, fue aplicar conocimiento académico y una oportunidad excepcional de aplicarlo al mundo laboral, ¿no? Conocí a gente excepcional, pero aquello se acabó y volví a Madrid, ¿no? A Madrid trabajando para Terra, donde precisamente en este edificio he tenido algunas reuniones porque nuestro principal cliente era Telefónica. Y durante un año pues estuve trabajando en el equipo de experiencia de usuario, ¿no? Y al mismo tiempo impartiendo clases en la UOC sobre interacción humana con ordenadores. Más tarde se me planteó el reto de idealista.com, organizar un equipo desde cero, no tenía metodología, no tenía nada, y llevarlo a ser algo, ¿no? De llevar a una página que ya tenía cierto nombre a tener más callo, más metodología y más gente que sepa lo que hacíamos, ¿no? Que supiese lo que hacíamos. Y en idealista.com estuve casi 4 años. ¿Por qué di el salto? Pues porque me apetecía conocer nuevos equipos, nuevas formas de trabajo, nuevos entornos. La parte de arriba, digamos, del timeline refleja un poco algunas de las grandes firmas. Y hombre, la verdad es que poder trabajar con entornos móviles, entornos transaccionales, procesos de e-commerce, etcétera, etcétera, te da otra visión completamente distinta. También tienes la oportunidad de estar integrado dentro de equipos pues que en una empresa no tendrías oportunidad, ¿no? Esto me ha dado pues ese conocimiento, ¿no? Ese conocimiento adquirido. Pero donde me lo paso mejor es en la parte de abajo. Bota, Cacoe, Vino Gusto y Más que Médicos son, digamos, los juguetes con los que he tenido la oportunidad y la gran suerte de poder definir desde cero, y esto es un reto personal enorme, es decir, crear un producto desde cero, identificar necesidades que a futuro y a priori no existen y tener la suerte de poder crearlas. Algunas, por ejemplo, todavía no están creadas, Cacoe nos hemos pegado un batacazo, pero nos vamos a levantar otra vez, seguimos rediseñando. Pero te lo pasas bien, es un reto personal tremendo, sobre todo el definir un producto desde cero, desde la base. Simplemente a ti te llega un documento Word, llámale un PDF, llámale lo que sea, y eso, transmitirlo a algo digital, es una maravilla, ¿no? Ver tu producto final de alguna u otra manera hecho realidad, ¿no? Con sus problemas, con sus virtudes, pero bueno, también me ha permitido tener mi propio vehículo de empresa, 6 de agosto, pero bueno, es en plan coña. ¿En qué consiste todo esto de experiencia de usuario, usabilidad, diseño de interacción? Básicamente, para que nos entendamos todos, y esto es según mi criterio y según mi experiencia, usabilidad es un adjetivo. O sea, algo usable es cuando conseguimos alcanzar el objetivo para el cual hemos definido la solución, digital o no, de una manera fácil, sencilla, intuitiva y
Bola extra sería con gran criterio de satisfacción para el usuario, ¿vale? Que el usuario esté satisfecho con el resultado final, no solamente que haya conseguido llegar a la solución final, sino que esté satisfecho, esté contento. Me pondré unos ejemplos luego. El diseñador de interacción es la profesión. El diseñador diseña soluciones digitales que llevan a, pues, objetos, entornos usables, ¿no? Y esto de la experiencia de usuario, ¿qué es? Pues la experiencia de usuario engloba algo mucho más amplio, ¿no? Es decir, está la usabilidad, está el diseño de interacción, está el diseño visual, está la ergonomía, está el diseño industrial. Os voy a poner, por ejemplo, un teléfono como ejemplo, ¿no? El diseño industrial sería el peso, la textura, los colores del teléfono, la parte física de ese teléfono, que también transmite emociones, ¿no? También transmite emociones. El diseño visual es esa apariencia que tiene el teléfono una vez que empezamos a interactuar con él. El diseño de interacción, el comportamiento que tiene, las transiciones que ocurren, qué pasa si pincho en la cabecera, qué pasa si pincho en la parte inferior, cómo se manifiestan los mensajes de error, todo ese tipo de comportamientos lo realiza el diseñador de interacción, ¿no? Un poco ese sería el paraguas de la experiencia de usuario, ¿no? Y a mí me gustaría ilustraros un poco en todo esto con una serie de ejemplos cotidianos que todos nosotros seguramente hemos utilizado alguna u otra vez, ¿no? Esto funciona. Son soluciones que al final, de tantas veces que las hemos usado, pues ni nos damos cuenta de que por detrás ha habido un proceso de diseño, de recapacitación para llegar a esta solución final. O esta otra, es decir, al final son objetos, yo les llamo indoloros, porque permiten utilizarlos sin tener que marearnos mucho la cabeza, ¿no? No sé si habéis visto la presentación inicial, la señora delante de un grifo y no sabía cómo utilizar un grifo. ¿Cómo no vamos a poder saber utilizar un grifo? Y eso nos ocurre a menudo. O sea, es como algo imposible, ¿no? Que a día de hoy no sepamos utilizar algo tan sencillo. O una puerta, hay veces que con la puerta nos equivocamos, ¿no? En lugar de tirar para adelante, empujamos. Es decir, las puertas llevan instrucciones, empujar, tirar. Eso no debería ser pecado, casi, debería estar multado. Una puerta, algo tan sencillo como es abrir y cerrar, que lleve instrucciones. Y así sucesivamente, ¿no? También nos cruzamos con entornos donde la experiencia de usuario se hace cada vez más dura, ¿no? Es decir, deme en el teléfono de este arquitecto urbanista porque... Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos 150 metros desde donde está la señal hasta el stop. Hay como, no las he contado, pero puede haber 9 señales. ¿Qué mente humana es capaz de asimilar toda esa información a una determinada velocidad? Imagino, 40 por hora ya es suficiente para no verla. A mí, yo entro en este supermercado, no sé lo que es realmente, pero si yo entro en este supermercado y veo esa entrada, vuelvo para atrás. Y estas son experiencias de usuario también. Esto afecta también a todo lo demás, incluso al proceso de compra. Una persona que llega aquí, antes de entrar ya se está haciendo una idea de que ese sitio es cutre, de que ese sitio no vale. Madera, metal por ahí tirado. Esa es mi mano. Esta foto no está retocada, la tomé en un restaurante en Londres y os podéis hacer una idea para meter ahí 2 manos y lavárselas. Dificultad añadida, que son 2 botones de agua fría y de agua caliente, con lo cual para tener agua templada, bueno, y es de nuevo un grifo. El Ayuntamiento de Málaga prohíbe fijar carteles fijando un cartel. Para esta profesión hay que ser curioso, observador y también muy analítico. No sé si os suena esta plaza es nueva, la plaza de Colón, de Madrid, y yo suelo pasar con cierta frecuencia por ahí, ¿no? Y la verdad es que siempre que paso por ahí pues veo alguna especie de atasco, incluso aunque no sea hora punta, policía de por ahí de por medio, y digo, joder, aquí ocurre algo, y me armé con mi cámara y sí, me planté allí y hasta que no vi, digamos, qué es lo que ocurría realmente, porque yo por supuesto no me había fijado en estas señales horizontales que hay sobre el pavimento que te prohíben girar sobre una rotonda. Una rotonda es una rotonda, señores. Una rotonda
es para dar vueltas sobre ellas y coger tu salida, es algo obvio. O sea, ¿cómo un arquitecto urbano puede alterar el comportamiento de algo que tenemos interiorizado? Es decir, hay cosas que no se pueden alterar, ¿no? Vemos una puerta, intentamos abrirla, la empujamos hacia afuera. Si es una salida de emergencia, pues aquí es igual. Esa superficie que tiene, digamos, esa forma que tiene circular, invita a girar, pero no se puede. No se puede. Mirad el coche de ahí abajo, no sé si lo veis, pero ahí está el... Claro, claro. No, pero ya no ponen ni multas, porque pasé ahí un buen rato, 45 minutitos así viendo lo que pasaba. Ya simplemente te avisan, porque sería de nota, vamos, que encima pusieran multa. Pero ya hemos hablado de espacios físicos, pero si hablamos ya de si nos metemos en el rollo tecnológico, la cosa ya empieza a ponerse más preocupante, ¿no? La actividad principal de un conductor de autobuses o de camión es llevar la mercancía, la carga que lleva, a buen puerto, ¿no? Y esa es su actividad principal, pero tiene que fijar su atención también sobre toda esta amalgama de iconos para evitar el error, ¿no? Y que no haya ningún problema en su travesía, ¿no? Algunos incluso recurren a pequeñas instrucciones para evitar el error humano y tratar de, pues, mitigar el caos, ¿no? Millones de mandos a distancias, yo no sé cuántos tendréis vosotros en vuestras casas, pero mínimo 4 lo apuesto, cuando en realidad de cada uno de ellos utilizamos 3, 4, no utilizamos más, ¿no? Este es el teclado de un antiguo compañero de trabajo. Él era fotógrafo y tenía que procesar un montón de fotografías. Y de repente un día me lo encontré con un tapón puesto sobre el teclado. Y digo, ¿qué haces con ese tapón puesto ahí? Pues tío, es que cada vez que aprieto el botón que está debajo, se me apaga el ordenador y pierdo el trabajo. Fijaos a qué solución tuvo que llegar. ¿Cómo es posible? Un ordenador, Dios, que es más inteligente que nosotros, ¿no? Un despertador que no te permite disminuir la intensidad de la luz. Y si nos metemos ya en Internet, entonces ya nos lo vamos a pasar muy bien. Agarraros. El problema de Internet son dos cosas. Yo lo pienso así. No sé si me vais a discutir o no, pero yo creo que en Internet lo que ocurre es que, por un lado, siempre hay prisa. O sea, tenemos que lanzar cuanto antes para ayer. Siempre llegamos tarde a montar algo, es decir, siempre es para ayer, hay prisa. Y luego que cualquiera puede montar una página web. Entonces, con esas dos variables, pues las páginas pecan de coherencia y es muy difícil mantener una coherencia de algo que está creciendo de forma rápida y que cualquiera puede hacer, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, empieza a haber problemas, muchas páginas no tienen la misma identidad que la otra, a pesar de ser la misma empresa, y todo eso va, pues, colgando, y al final, pues eso. No hay coherencia, no hay raciocinio dentro de algo que se supone que es para eso, ¿no? Cuando yo tecleo cualquier cosa en Google, me dice que quizá quise decir esto otro, que tampoco quiere decir nada, pero está ahí. Mensaje de error de Microsoft. Mi contraseña debe tener al menos 18.770 caracteres. Un error ha ocurrido mientras que se estaba generando un error. Cuando te instalas una aplicación, te sale un mensaje, ¿no? De cuando quieres reiniciar tu ordenador. Y me ofrece aquí 3 opciones fabulosas, ¿no? 10 minutos, 1 hora y 4 horas, pero no me dice nunca. Es decir, yo no quiero que me reinicies tu ordenador, lo quiero reiniciar yo cuando quiera. Y voy a estar con esa amenaza hasta que yo lo haga. Me parece increíble, pero esto ocurre. Traducciones nefastas, o sea, la internacionalización cada vez es más importante, cada vez nos acercamos más a los usuarios finales, ¿no? Este desplegable está en 3 idiomas. Tenemos el inglés, tenemos el inglés y el español. Y el español, por supuesto, el descanso de España. Imaginaros cómo está, ¿no? The Rest of Spain, el descanso de España. Esto es no he puesto el nombre, pero esto es real, ¿eh? Esto es real. Alquiler de coches. Archivo de datos no encontrado, la ruta X, y como alternativa me ofrece la misma ruta. Un ordenador. Este sí lo voy a publicar. Este es el caso de Ryanair. El Ryanair, para
obligarte a contratar el seguro de viaje te esconde la opción de no necesito el seguro en medio de un listado de países. ¿Cuántos países somos en el planeta? Pero será capullo. Error, la operación se ha realizado con éxito. En fin. Si a esto le añadimos encima, pues, dispositivos pequeños, electrónicos, los smartphones de toda la vida, que se están empezando a generar ahora, y los pequeños teléfonos, con los que todavía vive muchísima gente, pues la dificultad se añade todavía más, se acrecenta más, ¿no? Es decir, ahora ya tenemos varios tipos de interacción en teléfonos, ¿no? Tenemos la interacción táctil, tenemos que decidir también si es una aplicación o si corre por el navegador, que eso también es importante. Tenemos que definir si es cómo se ve en vertical y cómo se ve en horizontal, también hay que pintarlo y definirlo, proporciones, etcétera. Pero estos son los teléfonos que más se usan todavía, los N95 y tal. Los N95 tienen una Smart Key, este botoncito con varias flechas, y hay un cursor ahí dentro. O sea, no es como este de aquí, y yo pincho, ahí no hay cursor, aquí sí. Y hay otra interacción todavía más complicada, que es esta, tipo WAP, que va navegando sobre los enlaces, ¿no? Es decir, tenemos 3 interacciones distintas para un solo dispositivo, que es un móvil, un teléfono. Esto también hay que definirlo. Aquí es donde mejor te lo pasas, en el entorno WAP. Pero, es decir, te vas a cualquier sitio de Asia y un solo móvil es la cabina de teléfono de todo el pueblo, ¿no? Es decir, y el acceso a Internet también. Es decir, que esto también, para este tipo de dispositivos y de interfaces también hay que definir y dedicar esfuerzos. ¿Dentro película? Bueno, no, dentro película no. Pero un momentín, que estoy enchufado ahí. Tengo un enchufe. Simplemente quería deciros que esto al final engloba un poco lo que es la experiencia de usuario, ¿no? Los problemas que nos encontramos con la experiencia de usuario. Y lo que hay que conseguir es que, lo que decía al principio un poco, ¿no? Que el usuario cumpla la tarea que quería realizar al principio, pero que esté satisfecho. Y os voy a poner un vídeo que habla por sí solo. Estas son pruebas con usuarios que de vez en cuando realizo. Y bueno, pues aquí tenemos a un usuario que está realizando una tarea. El simple hecho de que cuando acabes tengas una sonrisa, utilizando un dispositivo tecnológico que siempre da un poco como de grima, el simple hecho de tener una sonrisa de usuario es lo que más valor le da a esta profesión, quizá, ¿no? Saber que hay detrás gente que se ríe utilizando la tecnología, que se lo pasa bien, ¿no? Es un poco también rollo emocional, pero es así, porque es una profesión muy ingrata. Es decir, cuando todo va bien, a los de usabilidad no nos pasa nada, y sé que por aquí hay gente que se dedica a eso, pero cuando todo va mal, la responsabilidad cae sobre ti. La culpa es del de usabilidad, que no lo ha definido bien, pero cuando todo va bien, fenomenal. También tenemos que definir para el error humano, es decir, somos seres humanos que nos equivocamos, y nos equivocamos mucho, ¿no? Y el error humano está siempre presente en cualquier actividad cotidiana que realizamos, y sobre todo pues con la tecnología, ¿no? La relación con la tecnología siempre va a ser más negativa que positiva, ¿no? Y ya convivimos con este tipo de técnicas que ayudan a mitigar el error humano. Se conocen como Poka-yoke, que significa a prueba de errores en japonés. Esto fue definido por la casa Toyota hace ya una serie de años. Poka-yoke al final te permite identificar el error, o sea, prevenir el error, y en caso de que éste se manifieste, porque sea lo suficientemente claro como para decir, aquí pasa algo, cuidado, ¿no? Poka-yoke nos encontramos en un cajero automático cuando nos da primero la tarjeta en lugar del dinero, en los antiguos disquetes, con esa esquinita cortada, para no forzar la disquetera. Los cirujanos ya utilizan estuches para dejar las herramientas no dentro del paciente, como ocurría antes, sino fuera del paciente. Esta ranura que nos encontramos en los lavabos para prevenir el error humano. Me encanta este ejemplo. Cuando viajas por la autopista, pues tienes estas roderas que cuando te sales un poco, enseguida te avisa, ¿no? Cuidado, que te la vas a pegar. Métete. O este cacharrito fabuloso que todos conocemos, y que cuando se me cae el auricular, cuando se me cae el dispositivo, se me pone en pausa cuando estoy escuchando la música. Eso es pensar en el usuario.
Eso es pensar en la experiencia global, no solamente pensar en el canal digital, en el canal web. Es decir, si tenemos una tienda de comercio electrónico, experiencia de usuario es cómo me llega el producto, cómo se han comunicado conmigo, si he recibido un SMS, la calidad de ese SMS, si recibo llamadas a posteriori. Es decir, no solamente la experiencia web, la experiencia digital, sino va más allá. Y eso también hay que cuidarlo mucho, sobre todo en estos tiempos donde la gente nos abandona en un clic. Y este tipo de cosas las podemos conseguir con cosas muy sencillas. Es decir, no solamente es definir usabilidad y pintar pantallas y definir cómo van a ser las medidas ni nada, sino son pequeños detalles que le dan una vuelta de tuerca a todo lo que hay por detrás. Imaginaos, por ejemplo, cuando yo entro en una aplicación, en cualquier web, donde me exige el registro, si es de estas webs, digamos que son seguras, me caduca la sesión. Es el sistema el que me cierra y me caduca la sesión. Y no puedo entrar hasta volver a meter mi nombre de usuario y mi contraseña. Si tú, oh bendito ordenador, me has desconectado, cuando yo me vuelva a conectar, ponme en la misma pantalla donde yo estaba. No te cuesta nada, no te cuesta nada. Eso es pensar en el usuario. Y un ordenador puede hacer esto. Internet también puede hacerlo. Es decir, son cosas sencillas que van más allá del definir diseño web o diseño móvil. Son pequeños detalles. Si yo abro un documento Word y me pongo a introducir datos, es obvio que voy a guardar ese documento. ¿Para qué tengo la opción guardar? El ordenador debería guardarme, cuando yo genero un documento, nada más abrir un editor de texto, ya debería estar guardándome cosas. Es algo obvio. Nadie abre un Word para ver el copyright del Word, de la pantalla de bienvenida. Cuando abres un Word es para meter texto y quieres que se te guarde, no tener problemas porque no has guardado y lo has perdido. Son estos pequeños detalles los que marcan la experiencia de usuario. Me encanta esta foto porque ilustra un poco nuestra profesión, ¿no? Para mí nuestra profesión es un parque acuático donde, bueno, pues el bañista sube las escaleras, se lanza al tobogán y espera llegar, pues, a la piscina, fresquito, una sonrisa y súper contento, ¿no? Y en ese viaje, pues, en ese viaje, pues digamos que son la serie de transiciones de pantallas, de flujo de navegación que tiene que estar viendo ese usuario hasta que llega a la piscina, ¿no? A la piscina contento, no lo olvidéis. Por desgracia no existe eso, ese camino feliz no existe. El diseñador de interacción también tiene que pensar en todos esos toboganes que salen por ahí, porque el usuario se te escapa. De donde tú crees que por donde tú crees que va a continuar, no lo va a hacer. Eso es lo menos probable. Lo más probable es que se te escape y tú tienes que reorientarle con mensajes de alerta, con mensajes de error, para volver a centrarle y meterle en el canal, ¿no? Y que llegue a su operación final, ¿no? Ay. ¿Tiene futuro la profesión? Sí, tiene mucho futuro. Están buscando a gente desesperadamente en un montón de sitios. Aquí en España no está pegando fuerte, pero lo que estamos pasando no es poco, ¿no? Pero en países nórdicos hay un montón de ofertas de trabajo, en Berlín, en Helsinki, en Londres, en Estados Unidos, todo lo que quiera. Es decir, es una profesión que cada vez tiene más potencial y es una profesión que yo recomiendo que os metáis si os estáis planteando un cambio de trabajo o si queréis empezar, porque no va a faltar trabajo. No va a faltar trabajo porque si nos damos una vuelta a todo lo que tenemos aquí delante, fijaos, acaba de salir el iPad, pero tenemos generaciones de iPhone para lo que nos dé la gana, tenemos esos teléfonos chiquititos que son los que más se usan y que también hay que definir, tenemos navegación en coches, que cada vez es más importante, tenemos televisión digital, tenemos realidad aumentada, es decir, podemos hacer lo que nos dé la gana. Se generan ya nuevos comportamientos, es decir, ya no es el doble clic o el botón derecho del ratón. El ratón desaparece y se generan nuevos paradigmas de interacción, ¿no? Hago zoom, hago flick, hago tap, doble tap, tap y mantener. Es decir, todo esto son interacciones ya que no existen. No existían, o sea, si nuestra profesión no existía hace 3 años, esto no existía hace, pues no sé, 5. Y esto también hay que estudiarlo, ¿no? Cada vez se generan gestos más naturales, que ahora veremos también. Esa flechita dejaremos de verla dentro de muy poquito, ya el cursor desaparece, ya no vamos a tener los efectos rollover de cuando yo pongo el cursor encima de algo me hace otra cosa. Eso también va a desaparecer. ¿No? Dentro película.
Y os pongo un ejemplo de lo que hay por ahí. Esto está en Vimeo. 乗馬フィットネスマシンロデオボーイズームで新製品は前後左右の動きに上下振り運 Gestos naturales, realidad aumentada, nuevas formas de menú, información en tiempo de real, todo, ¿no? Y esto es el futuro, y ahí hay mucho potencial, muchas cosas por hacer, ¿no? Cup of tea. Teclados, Fill kettle with 2 hot diseño de press 1 información. PG tips tea bag in a clean mug. Good. Now get the skim milk from the refrigerator. Vale. Bueno, pues si te quieres dedicar a esto, ya hemos hablado de que tienes que ser curioso, tienes que ser un poco crítico siempre con las cosas que funcionan y que no funcionan. No hace falta tener, no hay formación reglada, ocurre un poco como con Gema, ¿no? Que al final pues eres un poco autodidacta y te vas impregnando también de grupos. En España hay un grupo muy conocido, se llama Cadius, y bueno, no es en España, es en Latinoamérica también hay. Se celebran cócteles mensuales para hablar de estos temas en Madrid, en Barcelona, en La Habana, en Argentina, en Chile, en un montón de sitios, en Zaragoza, por supuesto, en un montón de sitios donde la gente se puede impregnar un poco de nuevas oportunidades de trabajo, de cómo está el sector, tomarle el pulso, conocer gente nueva, etcétera. A nivel de formación tampoco hace falta nada porque todo esto es autodidacta. Si, por ejemplo, pongo mi caso, cuando monté el equipo en Idealista, pues a mí me gustaba que fuera multidisciplinar, es decir, que hubiera gente de psicología, de biblioteconomía y documentación, diseñadores industriales. Es decir, eso también ayuda porque al final aporta otro enfoque a las soluciones que finalmente desarrollas y son tuyas al final, ¿no? Y luego comentaros también al final un poco que la profesión esta es como si fuera un cóctel de 4 cosillas, ¿no? Lo definía muy bien mi amigo Javi Cañada. Eres diseñador, o sea, diseñas pero no eres diseñador. Te dedicas a algo de desarrollo, tienes que conocer de desarrollo pero no eres desarrollador. Tienes que conocer algo del negocio pero no estás metido en el barco del negocio. Y por supuesto también tienes que conocer de usabilidad, ¿no? Al final pues son como un 25% de todo, ¿no? Y nada más. Gracias. Pues muchísimas gracias, Juan, por ilustrarnos y hacérnoslo pasar relativamente bien al mismo tiempo que nos ilustras. Y bueno, es el tiempo de que les tenéis disponibles aquí para arrasarles a preguntas. No le dejéis salir vivos de la sala. Preguntadles, no sé, cuánto dinero ganan, cuándo van a vender su próxima empresa o cuándo van a hacerles director general, ¿no? El paso de Web Analyst, el siguiente departamento ya es dirección general de Panda Security, ¿no? No. Ah, hay todavía algún departamento en medio. Vale, pues creo que seguramente tenemos un micrófono en la sala. Que lo tengo yo. Ahí está, y lo tienes tú. Adelante. Bueno, para mí yo quería hacer 2 preguntas, una para cada uno. Un momentito, solamente para los que estáis en streaming y podéis hacer llegar preguntas a través de Twitter, ya las ha hecho llegar a alguien, también las escucharemos. Nada, tranquilo. Pues quería hacer una pregunta para cada uno de ellos y una felicitación para Fernando por su ponencia en el Congreso de Internet sobre CRM social. La primera pregunta era para Gemma. Estábamos hablando de que la analítica web es pues una actividad que cada vez está creciendo más y que cada vez las empresas están teniendo más en cuenta. Entiendo que ahora mismo quien realmente se fija en analítica web son las grandes corporaciones y no las pymes. ¿Eso es cierto? ¿O cómo veis el grado de penetración de la analítica web en el mundo de las pymes? Para nada. No es cierto. O sea, una pyme que empieza online tiene muy claro que tiene que medir. El problema a lo mejor de la pyme es la falta de presupuesto. Recursos.
pero es muy difícil entrar en grandes en grandes empresas, básicamente por la burocracia que hay, porque el negocio es más difícil a lo mejor de entender. No depende solamente de un jefe, sino que tienes varios jefes por detrás. Podríamos extendernos sobre dónde se ubica el analista web, pero espero que eso vaya cambiando. Ya hay muchas empresas grandes que lo hacen. Vocento tiene una analista web estupenda, Gemma Mora. En El País está Adrián Segovia. Hay sitios que tienen grandes empresas que tienen analistas web reconocidos, pero va poquito a poco. O sea, que digamos que esas me llama mucho la atención que, por ejemplo, empresas como BBVA o Santander no tengan... hablo de bancos porque también es donde he estado yo mucho tiempo, ¿no? Pero me llama mucho la atención que no tengan esa necesidad de medir sus páginas web. Sí, muchas veces es la complejidad en la estructura de la organización la que realmente pone trabas, digamos, a adoptar. En mi opinión, o sea, esto es mi opinión. Perfecto, muchas gracias, Gemma. Nada, y otra para Juan. En el ámbito de la usabilidad web, cada vez más son las... Te voy a hablar realmente de un concepto que normalmente, o en muchas ocasiones, está relacionado con la usabilidad web, que es la accesibilidad web. Ahora mismo ya hay un Real Decreto de 2007, por ejemplo, que obliga a las web de las administraciones públicas a adoptar el nivel 2 de conformidad en las pautas de accesibilidad web del W3C. ¿En qué grado condiciona el diseño de la usabilidad de una web el tener en cuenta también la accesibilidad? Yo, si te soy sincero, a nivel de accesibilidad, a la accesibilidad no me dedico, porque sobre todo son efectivamente web gubernamentales. Creo que exigen además un desarrollo extra, es decir, como hemos dicho, también siempre andas con plazos muy cortos. Es cierto que es una preocupación que está siempre ahí latente, pero no te puedo contar mi experiencia porque a nivel de accesibilidad creo que es además otra rama a la que habría que dedicarse, y de hecho hay gente que se dedica a la accesibilidad como tal. O sea, yo, por ejemplo, te puedo hablar de mi experiencia profesional. Si es cierto que, también porque estoy trabajando también para administraciones públicas, desplazado en cliente, sí que es cierto que hay mucho más, lógicamente, o se tiene mucho más en cuenta la accesibilidad web, el que cumple ese nivel 2 famoso establecido por ley, pero realmente la usabilidad se tiene mucho más descuidada. Es decir, es algo muy curioso. Es decir, siempre hablan o siempre se plantea de que la usabilidad es algo, entre comillas, mucho más objetivo. Sí, es decir, mientras que, lógicamente, la accesibilidad web siempre está sujeto a una serie de checklists, una serie de normas, de normativas, de estándares que o se cumplen o no se cumplen, ¿no? Pero sí es cierto que en ese sentido sí que la usabilidad se tiene, entre comillas, bastante poco en cuenta, o por lo menos se prioriza mucho menos que aspectos accesibles, ¿no? Hombre, hay grandes proyectos como Munimadrid, que ese sí que tiene en cuenta pues todo este tipo de cosas, y además fue definido teniendo, o sea, con grandes profesionales del sector trabajando en ello. O sea, depende de la administración, de las inquietudes de la administración y de a quién quiere llegar, ¿no? Es decir, es cierto que la usabilidad tampoco es universal. Quiero decir con esto que si tú tienes una necesidad como es comer, un tenedor puede ser usable, pero también son unos palillos, ¿no? Es decir, sobre esto siempre hay muchas soluciones, puede haber muchas soluciones y cualquiera puede ser idónea. Ahora, al final, lo que hay que tener en cuenta es qué quieres hacer, ¿no? Una startup, desde luego, no va a dedicar recursos a temas de accesibilidad, y ni siquiera el inversor estaría dispuesto a que se invirtieran esos recursos, por tristeza también, ¿no? Es decir, gracias. Nada. Muchas gracias. Una pregunta desde Twitter para Gemma. Si tienes alguna herramienta, principalmente gratuita, de análisis cualitativo para recomendar. Sí, de análisis cualitativo, ¿eres tú? Cualquier encuesta online, hay muchísimas encuestas gratuitas. Se me viene a la cabeza SurveyMonkey. Hay más. Ahora me pillas así un poco de... Hay muchas encuestas gratuitas que puedes implementar en el site.
¿El qué? Google Forms. No lo he utilizado. Oh, interesante. No, también Kiss... joder, es que como lo tengo en favoritos, ¿quién es el que me pregunta? Quique Puelles. Quique Puelles, me pongo en contacto contigo para decirte, macho, porque ahora es que hay muchísimas... sí, es que es que les sigo en Twitter. Básicamente porque hay muchas y cada vez salen más. O sea, datos cualitativos puedes recoger, pues eso, mediante encuestas en la web, me gusta mucho, o mediante test de usuarios. Eso no necesitas una herramienta, sino que ya entra dentro de la usabilidad, además de test de usabilidad. Vale. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más en la sala? Allí. Es un poco tangencial, es más para Gemma y trata de lo siguiente, de el análisis de la competencia. Y me gustaría objetivizarlo a efectos de probar, por lo menos conseguir indicios de competencia desleal. Verás, estamos trabajando en el asunto de Google con las Wi-Fi, y en fin, una historia muy larga, muy triste, pero la moraleja que estamos llegando es que la privacidad, la política de la privacidad y la gestión de los incidentes, sean errores o sean otra cosa, es un tema de competencia. Y por lo tanto es sancionable no solo por la Ley de Protección de Datos, sino también por la Comisión Nacional de la Competencia, y estamos preparando una avalancha de expedientes, por lo menos no sancionadores, sí, pero sí informativos sobre lo que puede ser competencia desleal o abuso de posiciones. Por ejemplo, lo último que salió la semana pasada es noticia del 15, que hay un tipo en Harvard que ha medido el sesgo que tienen las aplicaciones y los servicios de Google dentro de sus propios resultados. Entonces, eso puede y se va a tramitar por un expediente de competencia, porque está muy bien que Carrefour promocione sus propios productos antes que y sus marcas blancas antes, pero es que Google no es Carrefour. Entonces, vamos a ver, a mí me gustaría saber si tienes experiencias dentro del análisis de la competencia para evidenciar fenómenos o indicios o evidencias de competencia desleal, y segundo, si en tu experiencia has detectado pues paradigmas, cosas que tú crees que no se deben de permitir porque no son sostenibles, y que si el líder está haciendo trampas, los demás es que suelen morir jóvenes. Gracias. Vale, yo creo que hacemos análisis de la competencia, pero muchísimo más básicos que eso. Vamos, yo por lo menos. Yo lo que sí creo que es interesante, sobre todo para saber dónde posicionar tu web dentro del sector, es saber, por ejemplo, la tendencia de visitas que pueden tener tus principales competidores, para saber las keywords que prefieren los usuarios para entrar en tu web antes que en la mía, por ejemplo, para saber dónde van mis usuarios y si van a un competidor o van a otro sitio. Yo creo que ese tipo de información realmente no es desleal. No es desleal porque, sinceramente, yo creo que no hay que mirarlo al dato. O sea, yo no puedo decir, es que mi competidor tiene 25.000 usuarios más que yo. Básicamente porque yo me miro en esas herramientas y mis datos no coinciden. Sí coincide la tendencia, y eso es un poco a lo que utilizamos, o lo que yo por lo menos en mi experiencia utilizo para determinar dónde estoy con respecto a mis competidores. Existen herramientas como Google Ad Planner, que lo que te dice también es un poco intentar segmentar las audiencias, es decir, qué tipo de usuarios entran a la web de tus competidores en comparación con los tuyos, en términos demográficos, en términos de países. Sinceramente, yo no hago un estudio al detalle de los competidores a un nivel que me pueda llegar a alguna judicial. Espero que no. No, lo que me refiero es que no a esos niveles de decir una competencia desleal, no, simplemente saber cómo está el mercado. Incluso en Google Analytics tienes la opción de decir que quieres compartir tú como empresa tus datos
de una forma agregada para un determinado sector. Y todas las empresas que hagan lo mismo pueden tener acceso a esos datos agregados, con lo cual entiendo que, por lo menos por ahora, esa competencia no es desleal, en mi experiencia. Muchas gracias, Gemma. Una pregunta que viene desde Twitter para Juan. Entiendo que es difícil de contestar. A ver. ¿Cuántos usuarios tienes que tener para un test de usabilidad con usuarios? Si te quieres ahorrar dinero, no más de 5. Ah, pues era fácil de contestar. Al final, según análisis, está ahí. ¿Se me oye? Sí. Sí. Según encuestas y análisis de profesionales del sector, con 5 consigues los mismos resultados prácticamente que con 10. Al final, los errores más gordos los detectas a partir del quinto, son ya norma, digamos, ¿no? Entonces no merece la pena dedicar más recursos ni más tiempo en realizar más test de usuarios, y sobre todo si previamente has realizado un análisis heurístico en profundidad. Te puedes ahorrar hasta ¿Qué es un análisis heurístico? Un análisis basado en la experiencia del profesional, ¿no? De usabilidad al final. Una pregunta que directamente relacionada con esto. ¿Ha habido evolución en los test de usuario? Porque siempre se ha dicho que la usabilidad es cara, que es para grandes empresas, para grandes webs, y yo creo que algo ha avanzado el tema del test de usuario en cuanto a... Yo he oído hablar de test online, herramientas simplificadas, paneles online que testean, gente que testea tu... Sí, hay incluso trozos de código donde lo puedes poner en la página que quieres testar, y esto te está sacando vídeos en tiempo real de lo que están haciendo los usuarios de forma anónima, y te saca los vídeos, ¿no? Es decir, un trozo de código en la página te saca vídeos en tiempo real de quién está utilizando la página en ese momento, y ves ahí pues un poco cómo está funcionando, ¿no? O sea, que ese escenario cibernético que siempre nos han un poco enseñado cuando hablan de usabilidad de la persona con las gafas, le detectan el movimiento de la pupila y eso, ¿no? No. Pues ha caído un mito, macho, pues ya no me voy a dedicar a eso. Eso de todas formas es más eye tracking, ¿no? De ver un poco por dónde van los ojos y ver dónde pasan más tiempo la mirada, ¿no? De todas formas, yo creo que con técnicas de guerrilla se pueden conseguir los mismos resultados casi. Muchas gracias. Tenemos una pregunta allí. Hola, yo no me dedico a esto, no, ni pienso dedicarme, pero vamos, he sacado algunas conclusiones que son interesantes, porque, por ejemplo, bueno, lo que dice tú, Juan, pues es una cosa que siempre ha existido, se llama ergonomía, ¿no? Y entonces, él ha estudiado ergonomía. El llamar de usabilidad lo veo un poco pretencioso. Pero bueno, quizás tenga matices como todo, ¿no? Pero nace de la ergonomía. Y luego lo que decía Gemma, me parece, ¿no? Pues ha incidido sobre la valoración, sobre el carácter cualitativo de los análisis, no sé, pero si aquí lo único que se hace en Internet es cuantitativo. Por ejemplo, en Facebook lo único que se pretende es decir un tío, yo es que tengo 3.000 amigos, pero yo digo, ¿para qué le sirve a este tío 3.000 amigos, no? Y cuando tú quieres valorar una página, pues te la valoran y te dan más dinero y te dan publicidad y todo eso, simplemente cuando dices, he tenido no sé cuántas visitas. Otro aspecto es el que manejas de una empresa en particular, que a lo mejor ha puesto una web y le interesa saber a quién la está visitando o no la está visitando. Y una réplica para aquí mi vecino, hombre, es que es de cajón, ¿cómo no va a ser la accesibilidad prioritaria y legislada? Pues eso es una cosa que, claro, los objetivos que tiene son completamente diferentes. Lo de la usabilidad es más etéreo, ¿no? Me gustaría contestar. Tiene toda la razón en el sentido de que efectivamente se miran solamente los datos cuantitativos, y de ahí el error. Más todavía en redes sociales, perdón, como ha indicado en Facebook. El tamaño, el vender a una empresa, yo te hago estoy una cuenta en Twitter y te consigo 5.000 followers, es lo que lleva luego a que la gente no crea tanto ya en las redes sociales, porque no es lo mismo tener 5.000 followers de calidad que tener 5.000 followers por tenerlos. Muchas gracias. Eso puedes hablar tú además. Gracias, Gemma. Juan, hay una pregunta desde Twitter que te la hace Lourdes, @MadridToday. ¿Está la usabilidad reñida con el diseño impactante?
con el flash, etcétera? Depende de a quién te quieras dirigir. Es decir, si tú quieres que tu web tenga la máxima penetración posible, pues sí que está reñida. Si os fijáis y nos damos una vuelta por los grandes clásicos, tenemos eBay, tenemos Facebook, tenemos páginas Google, sin ir más lejos, y todas estas páginas no incluyen flash. ¿Por qué? Porque se dirigen a una población más amplia. Es decir, si tú te diriges si tu página o tu sector está dirigido al tema creativo, pues estupendo, pero no pretendas que una persona con dificultad visual entienda sobre qué puede pinchar, si es algo con movimiento, etcétera, etcétera. Es algo también sentido común. El flash, pues, tiene su nicho, pero no es universal. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta hasta que nos corte Pepe, pero esa pregunta es allí. A lo mejor hay más, ¿eh? Una persona quiere su Twitter, señor caballero. Quiero el Twitter del señor que está hablando ahora. Que no. Por cierto, Gestión 2000, disculpa un momentito, Gestión 2000 ha tenido que corroborar mis palabras por Twitter en directo, diciendo que el libro de analítica web de Avinash Kaushik, que sí, que yo qué culpa tengo que tenga una, que efectivamente parece que ha habido algún tema de imprenta y que está retirado y que volverá en unas semanas a la librería. Pero eso no me lo ha dicho, me ha dicho que en unas semanas estará disponible. Lo que me ha dicho el Twitter de Gestión 2000 es que el ebook está disponible mañana. Bien, Roger, bien ahí. Bien, Roger, ahí. Bien, bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena y luego quería que hicierais un poquito una reflexión, cierta retrospectiva en vuestra vida. Yo trabajo, bueno, coordino un movimiento educativo que se llama Global Education Forum, en el que una de las ideas que se trabajó en el encuentro que tuvimos y se repetía era que hoy en la educación no universitaria estamos educando a niños y niñas cuyas profesiones no existen. Vosotros estáis representando esto hoy. Entonces, por eso os pido esa reflexión, ese ejercicio intelectual, para que me lancéis, aunque sea a bote pronto, qué habilidades, qué competencias, qué os faltó, que habéis descubierto posteriormente y que hoy en la educación no universitaria podemos incluir. Muchas gracias. Pues a mí me encanta que me hagas esa pregunta, porque yo tengo 2 niños de 5 y 3 años y les llevo a un colegio especial, es el Colegio Escandinavo de Madrid, aunque ni su padre ni yo somos escandinavos, porque creo que lo que falta en España es enseñar en base a creatividad. Sin creatividad yo creo que ahora mismo no se va a ninguna parte. Es igual de importante que el inglés, igual de importante que trabajar en equipo, igual de importante que estar abierto a, como decía Juan, el tener los instintos siempre un poco alerta para ver una serie de cosas, y que sin eso y un poco de inteligencia emocional en unos años probablemente es que todo tiene que cambiar. Es que efectivamente yo estudio informática, me ha servido para tener un poco de perfil técnico, cierto, pero probablemente de saber cómo hubiera transcurrido mi vida, pues hubiera cambiado cosas antes de eso. Pero creo sinceramente que la creatividad y el poder superarte día a día de forma personal es básico para los niños y para los mayores. En mi caso, a mí me gusta creer también, creo que fue ayer salió una noticia donde los altos directivos de Endesa van a tener sus sueldos en función de los comentarios que recibían o algo así, es decir, no, Endesa, Sol Meliá, sí. TripAdvisor. Yo creo que era Endesa, pero bueno, no era Endesa, era Sol Meliá, efectivamente, sí. Yo Endesa no la veo. No, tampoco. Mi opinión. A mí me gustaría también un poco verlo un poco por ahí, ¿no? Es decir, que fueran los propios alumnos los que evaluaran la labor docente de todas las
de todo el profesorado que hay ahí dentro, ¿no? Porque yo creo que una cosa es la parte creativa, por supuesto es más que necesaria, y otra parte también es las inquietudes del profesorado para transmitir cómo está avanzando nuestro mundo. Y yo creo que en determinados sectores está muy anquilosado. Me parecería una herramienta de evaluación valiosísima. Luego, que fuera al final aplicada o no, pero sobre todo para que el profesor recibiera feedback y supiera un poco qué es lo que piensan sus alumnos. Porque no es lo mismo en formación reglada frente a un público hablando ante ellos que los que se escucha por detrás, ¿no? Que es lo que realmente importa, es lo más valioso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Creo que había una pregunta ahí. Hola, es una pregunta para Gemma, un poco lo que has dicho al principio de la charla, que en Estados Unidos van 2 años por delante. Hay un familiar mío que trabaja en una agencia de comunicación en Estados Unidos y, bueno, una agencia premiada y todo esto internacionalmente, y me dijo que el departamento que más había crecido en los 2 últimos años en la agencia era precisamente el de analítica web, ¿no? Entonces, pues que nos dijeras pues algún caso especial o por dónde va a evolucionar esto en el futuro, qué se puede aplicar de lo que se está haciendo ahora en Estados Unidos en España. Y luego, pues respecto a una intervención que ha habido antes, si se refería no tanto a analítica web, sino a inteligencia económica ofensiva, y si tú sabes en ese tipo de casos en los que se utiliza inteligencia económica ofensiva, si ha habido algún tipo de demandas y por qué motivos y cómo se han resuelto. Vale, empiezo por la segunda parte. Yo no sé de ningún tema de estos. Hay una especialista en España, aunque no es de aquí, que sabe un montón de esto, que es Aurélie Pols, que ya, vamos, te puedo decir seguramente casos y cómo han quedado, etcétera, etcétera. Respecto a la primera pregunta, mira, la realidad en España es la siguiente. Conozco empresas, que no puedo nombrar porque me tendría que ir del país, que se han gastado auténticas barbaridades en herramientas de analítica web, estoy hablando de 100.000 euros, y no tenían un analista para sacar los datos. Y han utilizado esos 100.000 euros para sacar visitas, para sacar visitantes únicos, que en mi opinión no sirve absolutamente para nada, y de repente te llaman diciendo, oye, mira, pues es que quiero sacarle partido. Bueno, ¿y cómo pusiste? No, es que teníamos ese dinero y lo invertimos aquí. Así. Entonces, por lo que yo sé, no estamos a 2 años de... Lo que pasa es que me han dicho que sea positiva, pero estamos a mucho más tiempo realmente de lo que tenemos que estar. No nos podemos gastar, por eso he hecho mucho hincapié en lo que decía Vinas Kaushik, en la regla 10-90. No podemos estar gastándonos auténticas barbaridades en herramientas si no sabemos cómo utilizarlas. Pues también para la NASA, para British Airways quizás, que tienen ahí un tinglao montano importante, pero otro tipo de empresas no necesitan ese capital invertido en analítica web. Sí que empezar a lo mejor por un analista web que lidere un proyecto de optimización de la web en el que también están profesionales de la usabilidad, del diseño, de un montón de cosas alrededor, de SEO, de SEM, de posicionamiento, etcétera, para poder lograr en conjunto una optimización del canal web. Eso es a lo que tiene que tender. No sé si es a lo que vamos a tender o no, pero eso es a lo que se tiene un poco que entender. Por eso lo del trabajar en equipo, yo sola no puedo optimizar una web, no, ni me lo planteo el hacerlo yo sola. Pero tienes que trabajar con gente que sabe, los profesionales de usabilidad te van a ayudar para hacer... Antes había una pregunta en Twitter de un test AB, un test de usabilidad de diseño, ¿quién lo debe liderar? ¿Usabilidad o analítica web? Creo que era Andrés Flores. Hombre, pues los dos tendrían que hacerlo, uno para ver los resultados y el otro para aplicar una serie de cosas que se ven con los resultados, si no, está coja la historia, ¿no? Entonces, que haya departamentos, auténticos departamentos de analítica web, yo creo que actualmente no lo hay. Yo estoy sola en Panda Security, no lo hay. Pero va a haberlos, estoy convencida. Espero. Pues creo que tenemos que cortar ya, lo siento de verdad. Como son gente muy conectada y son muy accesibles y usables. Usables. No, accesibles, usables no.
Vamos a pasar el turno de preguntas ya al hiperespacio y hoy nos despedimos aquí agradeciéndoos, por supuesto, la presencia a vosotros físicamente y a los que nos habéis seguido por streaming, que han sido un buen montón de gente. Diciéndoos que el 8º evento del ciclo de nuevas profesiones será más bien en enero, aunque inicialmente estaba pendiente de si diciembre cabría o no cabría. Será en enero y que os esperamos, os comunicaremos exactamente el día y nada, muchas gracias de nuevo a la Fundación Telefónica por albergarnos en su casa. Hasta luego.